Muchas gracias, Presidenta. Permítame nuevamente, yo me hago aquí para poderme mover. Agradezco en primer lugar todas las presentaciones que nos hicieron tanto desde el sector privado, pues en el caso de la Cámara de Comercio, como el caso de Analía, que tiene una visión más académica, aunque ella conoce muy bien cómo funciona la máquina. O sea, Analía no es una teórica, ella conoce la práctica, e igualmente todo lo que nos dicen los secretarios. Yo siento que todos, y pues estoy desde ya sacando las conclusiones, señora Presidenta, siento que todos estamos alineados en una visión y en un interés, y eso es bastante importante. Creo que ya ha quedado más claro el qué es la economía creativa, ¿cierto? Lo definí al principio, también cada uno profundizó en la definición. Sin embargo, también eso da a entender que es tan amplio el concepto que es difícil delimitarlo, y ahí hay uno de los retos. No significa que tengamos que ponernos de acuerdo con todo el planeta para saber qué es la economía naranja, pero a nivel de ciudad sí vamos a tener que llegar a un acuerdo, porque si estamos hablando de mapear, de empezar a trabajar en esto, pues no podemos disparar para todos los lados. Entonces yo creo que ese es uno de los retos que tenemos. Entre nosotros, pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a mapear, qué es lo que vamos a fomentar, qué es lo que vamos a apoyar. Pasamos entonces por todo ese aspecto, y yo quiero empezar, aunque estamos hablando de economía, por hablar de el contenido social de este tema. Afortunadamente terminó hablando la Secretaria de Cultura y refiriéndose al arte como arte, pero también a esa dimensión social que tiene acá, y que yo pienso que es importante en todo el mundo, pero particularmente en Medellín, porque tenemos bellísimos ejemplos en nuestra ciudad de cómo a través de la cultura, de la expresión cultural, incluso de la economía cultural, pues se ha logrado un desarrollo social particular. ¿A qué voy con esto? A que esto no hay que verlo únicamente en términos de desarrollo económico, sino que también es un desarrollo social, es un sector que nos permite desarrollar la identidad de la ciudad. Como vimos ahora en toda esa lista de posibles profesiones, hay muchas que tienen que ver con cómo forjamos una identidad de nuestra ciudad, y aquí tiene mucho, impacta mucho en el área social. Hay algunos conceptos, no dichos por mí, sino de los documentos que estuvimos investigando, sobre cómo la economía creativa, las industrias naranjas, industrias creativas, impactan en lo que es la sociedad. Particularmente el área de la cultura, pues no sobra decirla, y es que no sobra decirlo, pero vale la pena insistir en ello porque a menudo se nos olvida, y es que la cultura está directamente relacionada con el desarrollo social de una comunidad. E insistiré particularmente en Medellín, después de esa historia trágica reciente que vivimos a finales del siglo pasado, la cultura se destacó como una de las principales armas de resistencia civil, la resistencia civil de la buena, de la que a mí me gusta, en contra de la degradación de la violencia. Bueno, no me detendré en esta definición larga, pero es lo que se conoce en Medellín como la cultura viva comunitaria, que es tal vez una de las mejores expresiones de cómo a través de la cultura la sociedad logró hacerle frente a la degradación de la violencia, y ahora que hemos parcialmente superado eso, pues seguimos teniendo ahí. ¿Por qué hago énfasis en esto antes de pasar al sector económico? Porque yo pienso, y en esto voy a ser insistente con los amigos de la Cámara de Comercio, que no podemos olvidar a la hora de estar haciendo cuentas y cálculos, esto no puede ser solo visto en miles de millones de pesos. Tenemos que también buscar las herramientas para evaluar el impacto social de todas las iniciativas que vamos a promover. ¿Por qué es tan importante la industria creativa, la industria naranja, la economía creativa, la economía naranja, como queramos llamarla? Anualmente se calcula en 600
50.000 millones de dólares el comercio mundial de bienes y servicios creativos. Uno esta cifra tal vez no le dice nada, pero cuando le dicen que es el quinto rubro mundial de exportación, ahí entiende el peso que esto tiene. Está solamente superado por el petróleo, la venta de automóviles, la venta de electrodomésticos y se me pasa alguna otra, la energía nuclear y térmica. Entonces estamos hablando de un renglón muy importante de la economía mundial que está más o menos distribuido así como regionalmente. Como ven, pues en nuestro continente Estados Unidos, o sea, todo Norteamérica es obviamente el líder. Sin embargo, pues de ese 0.8 que tiene allá Colombia, hay que decir, a mí me sorprendió cuando encontré esta cifra, que Colombia es líder en Sudamérica en exportación de ciertos bienes culturales, por encima incluso de países como Argentina y Brasil, que aunque tienen una mayor producción cultural, esta no siempre está reflejada en economía, en consumo y en exportación. Entonces, esto para decirles que Colombia no es que esté rezagada totalmente a nivel latinoamericano, pero sin duda cuando comparamos pues con otros países, comparémonos con España, sí estamos muy atrás y esto nos tiene que hacer abrir los ojos sobre el peso que tiene este sector en la economía mundial. Estos daticos son interesantes, insisto, para visibilizar la importancia del tema. Si la economía creativa fuera un país, pues sería la cuarta economía del mundo, sería el 9º mayor exportador de bienes y servicios en general contra todos los países del mundo y sería la cuarta fuerza laboral. Interesante también, señora Secretaria de Desarrollo Económico y pues a todos, porque uno de los temas de preocupación permanente en nuestro país y en nuestra ciudad es el empleo. Y aquí hay una fuente muy grande de empleo. Como decían ahora, no es que estemos en ceros, pero tal vez sí estamos, no en ceros, pero en pañales, hablara de verlo como un gran sector y de dedicar nuestros esfuerzos a fomentarlo. Ahora, si esto es tan importante, si esto es tan bacano, como está diciendo el concejal, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué, como decía ahora la concejala Laura Marleni, es la primera vez que se trae el tema a una plenaria del Consejo de Medellín? Entonces, algunas razones. Primero, como lo decía al principio, la misma definición es compleja. Cuando uno dice que esto incluye el deporte, la creación de software, la arquitectura, la publicidad, ¿cierto? Cuando uno entiende que es un sector económico que va desde Messi hasta Darío Gómez, ¿cierto? De Bill Gates hasta Marvel, desde Shakira hasta Esperanza Gómez. ¿No saben quién es Esperanza Gómez, cierto? Entonces uno se da cuenta de que la misma definición es compleja y es por eso que nos hemos demorado. Además hay que decir que en el mundo solo llevamos alrededor de 15 años trabajando este término y eso pues, o sea, es una cosa emergente o reciente, como decían ahora. Además, y también lo mencionaron, porque es reciente y porque es complejo, la recolección de información es sumamente difícil. Lo viví con mi equipo a la hora de montar este debate en los últimos 15 días trabajándole y a diferencia de otros debates que hemos montado, el de seguridad vial, por ejemplo, donde uno encuentra dónde atropellaron un peatón, a qué hora, qué día, qué edad tenía el peatón, en qué lugar de la ciudad se murió. En economía creativa uno no encuentra, es muy difícil recolectar la información que permita a uno entonces, bueno, cómo estamos en comparación con tal ciudad, con tal país, cómo hemos crecido, cómo vamos, y esa es también una dificultad. Y lo tercero, y tal vez también lo empezaba a mencionar la secretaria de Cultura, es ese dilema eterno que hay entre la cultura y la economía, donde entonces hay dos posiciones a veces opuestas. El artista purista que se niega a ser absorbido por la máquina capitalista y a ponerle un precio a su producto, pero que al mismo tiempo quiere vivir de él, y pues si uno para vivir sí necesita en algún momento pasar por el bill metal, entonces se queda esa duda. Y en el otro extremo, la gente que solamente piensa en dinero y que a veces dice, pues como la cultura ¿para qué? ¿Cierto? Como
cuánto le vale un poeta a la sociedad, ese discurso ya del otro extremo, y en la mitad, entonces, gente que sí se interesa, pero que no ha logrado entender el valor que tiene, en este caso, pues un tema más cultural, pero no solo cultural, porque también le pasa al diseñador gráfico que hace un logo y le dicen, ¿y yo por qué le voy a pagar por un dibujito? ¿Sí? O al arquitecto que hace un bosquejo y al que le va a pagar le parece que es un dibujito a lápiz y que eso no vale. Entonces todavía hay una ausencia de valoración real de lo que es el proceso creativo. Algunas características que a mí me parecen muy importantes de este sector y por lo que insistí en traerlo a debate y por lo que les insistí tanto durante la discusión del plan de desarrollo. En las cifras que vemos de la economía naranja en el mundo en los últimos 15 años, pese a ciertos factores geoeconómicos o geopolíticos más bien, como los atentados del 11 de septiembre, la crisis económica mundial que hubo en 2008-2009, la economía creativa se ha mantenido estable, en crecimiento estable. Eso es interesante porque es una economía que escapa a esas fluctuaciones que hay por variables geopolíticas, lo cual pues da como cierta confianza a la hora de uno invertir. Uno invierte en sectores estables y este es un sector estable. Además, tiene una altísima participación del sector privado. Cuando uno compara otras grandes sectores de la economía mundial, como es la inversión militar, sí, es que eso está principalmente apoyado por el sector público, o sea, todo el gasto es público, pero en la economía creativa la participación del sector privado es altísimo, lo cual también pues es un poco lo que estamos buscando nosotros en el sector público, y es bueno, el sector privado cómo nos va a ayudar a generar empleo, a generar desarrollo social y económico para nuestra ciudad. Tercero, y esto para mí es muy importante, es un sector de bajo impacto ambiental comparado con las industrias tradicionales. Entonces yo a veces me enfrasco aquí en un debate con la concejala Luz María, no está. Medellín dejó de ser una ciudad industrial, sí, pero podemos reindustrializar a Medellín a través de industrias creativas que no contaminan, que son perfectamente compatibles con la vida dentro de una ciudad y que pueden generar tantos o más empleos de lo que generaba una industria tradicional con su chimenea y con sus tanques. Además, pues hay que decir que esta idea, esta economía, es muy propicia para sectores urbanos, es decir, si estuviéramos en el Consejo de Vegachí, tal vez este tema no sería el más importante, porque la economía creativa está muy dada es para este tipo de aglomeraciones urbanas, y además, y lo mencionaba pues ahora también la secretaria Juana Botero, si bien esto no es exclusivo de los jóvenes, sí es un sector que está muy para jóvenes. De hecho, lo que llaman el bono demográfico, en un país como el nuestro tiende a crecer es ahí, en el sector, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, en el rango de edades que corresponde a los jóvenes, y es allí donde tenemos entonces económicamente una oportunidad. Y las economías creativas, además de ser jóvenes, tienen también características muy propias de los jóvenes. Es que uno ya, voy a decir que yo soy joven, uno ya no se sueña con trabajar en el éxito 40 años y jubilarse, con el respeto pues a los amigos del éxito que estuvieron por acá. Uno no sueña con vivir en la misma casa toda la vida, ni con tener el mismo carro toda la vida, ni siquiera con casarse para toda la vida. El concepto mismo que tenemos los jóvenes de la vida ya no es de esa estabilidad permanente que se vuelve casi carcelaria, sino que es muy de trabajar por proyectos. Y esta economía es muy dada a eso. Lo que pasa es que tiene que ser el sistema el que se adapte a esa nueva realidad y no pretender que los jóvenes o que esta economía joven se adapte a esa realidad del siglo XX que ya está pasando. Ahí tenemos un reto importante, porque una de las cosas en las que más sufren los creativos es precisamente en esa dificultad de inserción no al mercado laboral, sino a esa estabilidad.
Si no le pagan por proyectos, entonces ¿cuándo pago la EPS? Y si este mes no tengo proyecto, entonces no pago EPS y entonces me quedo descubierto de salud. Una serie de dificultades que aún están, pienso yo, en mora de ser analizadas, pero que si queremos apoyar este sector, también tenemos que abordarlos. Y finalmente, ha habido grandes revoluciones en la historia de la humanidad, pues cuando inventamos la agricultura que nos permitió pasar a ser sedentarios y ya no más nómadas, cuando se inventa la imprenta, que entonces nos permitió difundir la información a toda máquina, y más recientemente en el siglo XX vivimos una gran revolución en telecomunicaciones y particularmente al final con el Internet, y ahí es donde las ideas y la posibilidad de difundir las ideas se vuelve el principal motor de la economía mundial, y ahí es donde entra la economía creativa. Se dice que Colombia tiene la mejor red de fibra óptica de Sudamérica. Aparentemente no pasa por el consejo, doctora Aura Marleni, porque aquí siempre sufrimos por el Internet, pero tenemos la infraestructura, tenemos la red, la posibilidad de conectarnos para darle mayor alcance a todo lo que hacemos. Allí vale la pena también, yo no pensé en invitar a este debate a UNE, pero si queremos ampliar este sector, si queremos darle fuerza, también tenemos que estar preparados en esa capacidad que le da UNE, no solo UNE, sino también los operadores privados, pero cómo está Medellín en el acceso a Internet, tanto de alta demanda, pues, como de baja, me refiero a los barrios pues, más periféricos, pero que tengan acceso a Internet. Eso también tiene que ser un aspecto que debemos analizar. Esta cita de un asesor del Ministerio de Cultura me pareció interesante porque precisamente habla de cómo en medio de la desaceleración económica, y creo que Colombia está entrando en ella y en los próximos 4 o 10 años estaremos en una incertidumbre económica, este tipo de mercados se vuelve muy importante. Miren, por ejemplo, no solo el crecimiento en los últimos años del PIB creativo en Colombia, sino también, y esto le vuelve a uno a remarcar la importancia del sector en Colombia, es 3 veces lo que exportamos en café. Es 3 veces el aporte del café a la industria colombiana es la economía creativa, casi similar a lo que es la extracción de carbón y, pues no voy a decir similar, pero no tan lejos de la generación y distribución eléctrica, que es uno de los grandes potenciales de Colombia y de Medellín. Entonces, pues Medellín no puede ser cafetero, Medellín no va a extraer carbón, Medellín, pero bueno, si ya estamos generando y distribuyendo energía, también tenemos que meternos en ese otro renglón que es tan importante para la economía nacional. Insisto, y ahorita lo vamos a mostrar un poco, nos hemos rezagado un poco en comparación de Bogotá. Esto es lo que les decía ahora, Colombia es el mayor exportador de bienes culturales en América Latina. Suena increíble, pero así lo es. Nos muestra entonces que sí tenemos un potencial. No es que estemos aquí, no es que les esté proponiendo incursionar en un mercado que desconocemos. No les estoy aquí diciendo, venga, el negocio está en la energía nuclear, porque entonces nos toca empezar de cero, sino que aquí ya tenemos un camino avanzado. Esto es muy importante y es que ya está actualmente en curso en el Congreso la Ley Naranja, liderada por el camarada del Centro Democrático Iván Duque, que autor de un libro muy importante sobre el tema que los invito a leer, se llama La Economía Naranja, y tiene una serie de lineamientos, aquí presento algunos, pero sobre todo es para decirles que ya se viene un marco normativo nacional favorable a esto de lo que estamos hablando, que va a derivar en una política pública nacional, de ahí van a salir recursos y tenemos que estar también, María Fernanda, Amalia y amigos de la Cámara de Comercio, tenemos que estar avispados para ver cómo vamos a captar esos recursos nacionales para poderle inyectar a esta idea que estamos aquí debatiendo.
Bogotá es líder en Colombia en este tema, uno ve unas cifras muy interesantes, porque Bogotá empezó desde el 2001 con un tema de Bogotá Emprende a hacer énfasis, pues empezó por el mapeo desde 2001, nosotros aún no hemos terminado de hacerlo, y desde entonces se ha posicionado como el líder en esto y ha mantenido, insisto, no podemos quedarnos atrás. Miren cómo la inversión extranjera directa en temas, en industrias creativas, en Bogotá, es superior a la de todas las ciudades latinoamericanas, capitales como Sao Paulo o Buenos Aires. Así hay que llamar la atención, pues queremos estar en esa gráfica algún día o nos vamos a quedar mirando de lejos a Bogotá. Entonces, ¿en qué estamos en Medellín? Cuando uno ve los 6 clústeres estratégicos, yo sé que a la gente le gusta decir clusters, pero la palabra es clústeres. Cuando uno ve los 6 clústeres estratégicos de la ciudad que se definieron, hay por lo menos 3 que tienen que ver con industrias creativas. El de textil, el de turismo y el de las TIC. Entonces ahí ya tenemos un avance. Pienso yo que no podemos dejar por fuera otras actividades que no estén incluidos en estos 3 y para eso nos tiene que servir ese primer mapeo y una necesaria definición de todo eso que queremos, a qué queremos fortalecer. ¿Queremos tener más Messis o más Bill Gates o más Esperanzas Gómez o más Shakiras? Eso va a ser un ejercicio necesario para la ciudad. Tenemos una inversión importantísima en cultura en la ciudad de Medellín. Dice que la segunda per cápita en cultura, una inversión altísima en materia deportiva. Tenemos una cantidad de grandes eventos. La presidenta ha mencionado muchas veces cómo hemos logrado posicionarnos en el ranking ICA en temas de turismo y de eventos internacionales. Tenemos el evento circular, que sin duda es un referente que deberíamos pensar en replicar para otras áreas creativas. La Fiesta del Libro, la Feria de las Flores, Colombia Moda. Tenemos una gran cantidad de cosas, pero le queda a uno la impresión de que son ideas muy buenas, muy fuertes, pero que aún la ciudad no tiene un discurso entero de economía creativa, de posicionar a Medellín como una ciudad creativa en el continente, que cuando la gente hable de Medellín, ciudad innovadora, también piense que Medellín es ciudad creativa. Que un joven creativo de la ciudad no le toque irse a Bogotá porque allá es donde está la movida cultural. Tenemos que tener una movida cultural y creativa aquí también, que no solo dejemos de perder talentos, sino que empecemos a captar talentos de otras ciudades del país o del continente, que seamos un referente en creatividad. Y yo creo que tenemos ¿con qué? Algunas cifras pues económicas de esto que ya tenemos, ¿cómo es? Tienes razón, no estamos en cero, no estamos en ceros, nos falta el listo. Si no estamos en cero, si todos tenemos ganas, ¿cómo nos cogemos de la mano y tiramos para adelante? La industria editorial en Medellín es uno de los ejemplos que traía de cómo pues estamos lejísimos de Bogotá, pero ha mostrado un crecimiento y estamos por encima de las demás ciudades del país. Se enfrenta uno, doctora Amalia, con este tipo de preguntas. Si invertimos tanto en cultura, ¿por qué el consumo es bajo? ¿Realmente el consumo es bajo o estas cifras fueron mal calculadas? Pero usted lo mencionaba ahora, hemos tenido mucha creación, pero ha faltado todo ese tema en la mitad de la gestión de públicos, un debate necesario sobre qué tanto bien le está haciendo al sector cultural la gratuidad. Tenemos que evolucionar de la gratuidad. Esto es muy maluco decirlo a veces, es políticamente incorrecto, pero toca decirlo porque mucha gente se acostumbró a que la cultura es gratis, ¿cierto? ¿Yo por qué voy a pagar 20.000 pesos por una obra de teatro? 20.000 pesos por una obra de teatro y eso vale media de guaro y la media de guaro se compra sin dolor, pero la entrada a teatro sí duele y está en la idea de mucha gente y está la frase gratis como nos gusta. Y eso le hace mucho daño al sector cultural. Yo creo que vale la pena ese debate. Entonces, algunas cosas que nos están fallando en Medellín, ya los he dicho. La información es insuficiente, tenemos una desarticulación entre sectores, ¿cierto? Todo lo que dijo
Juana muy bacano, Mafe, Amalia, todo el mundo dijo cosas buenas, Ruta N, Sapiencia, pero creo que todavía nos está faltando esa gran política. Y eso es lo que espero yo que hagamos, secretaria, con el proyecto Medellín Creativa. ¿Cierto? Esto no es de muchísima inversión pública, sino de muy buena articulación, de mucha inteligencia para poner a marchar esta máquina entre todos. Por eso mencionaba esa falta de sinergias. No hay visibilidad de la economía creativa relacionada, que nunca realmente hemos abordado este tema en la ciudad. Y en cuanto a la oferta educativa, Miguel, pues algo que veíamos en el diagnóstico es que hay buena oferta en el oficio de la creación o el oficio de la creación cultural o creativa en general, pero no hemos pensado bien en todos los oficios que necesita la cadena de valor. Voy a explicarme un poco mejor. Con mi caso, yo soy mal artista. Yo intenté la pintura, intenté la música, solo me fue bien actuando, pero siempre me quedó el gusto por el arte. Entonces, ante esa falta de talento, pero con el amor al arte, pues, ¿qué hice? Me convertí más en gestor cultural, porque también me di cuenta que había artistas muy buenos, muy talentosos, pero incapaces de sentarse a redactar un proyecto, incapaces de coger una tabla de Excel para montar un presupuesto, incapaces de salir a tocar puertas para decir, venga, yo hago esto. Y todos esos otros personajes de la cadena creativa hacen falta. Y como yo, puede haber mucha gente negada para el arte, pero amante del arte, que quiere meterse en este cuento, que estudió economía y finanzas, pero no quiere trabajar en la bolsa, sino que quiere trabajar en proyectos artísticos o creativos en general. Y entonces allí también tenemos que pensar, Miguel, es a qué otras profesiones de esa cadena tenemos que apostarle. El plan de desarrollo, pues yo creo que esto ya está, hay varios proyectos, no solo el de Medellín Creativa, que nos van a permitir trabajar en esto. Y voy a hacer como 6 o 7 propuestas puntuales en estos 3 minutos que me quedan. Primero, entonces, está todo el tema de la información, que tenemos que hacerlo. Y esto es lo primero, y yo pensaría, amigos, que esto no nos puede tomar 1 año y medio. Tenemos que hacerlo rápido. Y no solo puede ser un tema diagnóstico, sino también, listo, si identificamos X número de industrias o de agentes creativos en la ciudad, pues tenemos que estar en capacidad también de decidir cuáles van a ser nuestras grandes apuestas. La ciudad ya más o menos tiene unas que uno identifica. Esos 3 clústeres ya nos dan idea. Todo lo que ha avanzado la ciudad, Jaime, en el tema cinematográfico también nos da una idea de que hay un tema importante. Los avances que mencionaba la Secretaría de Cultura en el tema de la música, donde nos hemos fortalecido, es importante. Yo insistiría en que el tema, llamémoslo cultura comunitaria, donde va a ser más difícil sacarle plata, pero que nunca lo podemos dejar de lado, allí también hay unos sectores importantes, porque Medellín también se ha destacado por eso, porque en todo lo que vienen a ver los urbanistas del mundo a Medellín no es el metro cable y la biblioteca, es también los pelados haciendo grafitis, haciendo ellos mismos sus escuelas de hip hop, y eso también tenemos que darle fuerza. Tal vez al sector del turismo le interesa mucho eso. Entonces no es solo mapearlo, sino también, listo, ¿cuál va a ser nuestra apuesta estratégica? Y eso no lo va a decidir sola María Fernanda, ni lo va a decidir sola la Cámara de Comercio. Tenemos que tener un espacio, y no sé cuál es ese espacio, no sé si es la mesa que tiene montada Sapiencia, pero tenemos que dar esa discusión después de hacer el mapeo. Bueno, y entonces, ¿a qué le vamos a apostar? La agenda que estaba proponiendo la Secretaría de Cultura me parece necesaria. Esperamos que sea bastante completa y bastante dinámica. Ojalá fuera digital o tuviera una muy buena versión digital, que a uno en el teléfono le digan, vea, a 3 cuadras de donde usted está hay un concierto de jazz y vale 3.500 pesos. Y uno ya sabe que te llega la notificación. Uno siempre termina yendo lastimosamente a los mismos lugares por falta de información. Y no es que en Medellín no haya oferta cultural. A mí cuando la gente me dice es que no hay nada para hacer, mi hermano, pues métase a internet y busque y verá que antes uno se embala escogiendo.
un tema de asociatividad y es que tenemos que empezar a trabajar de la mano entre todos, y no solo sector público y privado, sino también entre todos los privados, muchas veces incluso entre los pequeños privados, porque los grandes ya tienen el chip de la asociatividad, pero muchas veces el artista necesitaría un diseñador gráfico para que le haga el volantico para invitar a su exposición, que no es de 5.000 personas, sino de 25, pero se embala. ¿Sí? Y tal vez ese diseñador gráfico se muere de ganas de algún día trabajar con un artista, pero ¿cómo se van a encontrar si el uno vive en Castilla y el otro vive en San Cristóbal? Entonces, ¿cómo generamos una plataforma de encuentro, no solo de encuentro personal, sino de encuentro de intereses? Dame 5 minutos más, por favor, Presidenta. Fortalecer el sector cultural, yo estoy muy de acuerdo con la visión que le ha dado la secretaria Amalia a este tema, y tenemos que mejorar el tema de formación de públicos. No sé si dentro de las convocatorias, las becas de creación que damos, también uno podría empezar a pensar en crear empresas culturales, que se le diera un incentivo, Amalia, desde las becas o las convocatorias también a la creación de empresas, y sobre todo, y en esto voy a insistir porque tal vez no está como propuesta, la sostenibilidad. Porque muchas veces decimos, acompañamos 700 empresas, creamos 950 empresas nuevas, pero a los 2 años, ¿qué pasa con esas empresas? Y a los 5, tenemos que verificar también la sostenibilidad, y eso tiene que ser, pienso yo, una de las funciones del observatorio. Es bueno, no basta con crear muchas, es qué va a pasar con ellas, si estamos generando el impacto esperado, si estamos creando empleos dignos, de calidad, sostenibles en el tiempo, porque la sola cifra, la foto de un momento, no es el mejor indicador. Esto pues yo creo que también ha quedado claro la necesidad de que el sector privado participe no solo comprando, sino también fomentando, investigando, financiando proyectos, pero no por responsabilidad social empresarial únicamente, sino porque le creo a un proyecto creativo. Yo creo que estos muchachos que se están inventando esta app tienen futuro. Yo creo que este grupo musical que encontré en la escuela de Crew Peligrosos tiene futuro y quiero apostarle. Y también es como el empresario tradicional que no tiene que tener una empresa de música, pero quiere invertir en temas de cultura, encuentre también entienda y encuentre ese potencial y el dónde debe invertir. Sucede lo mismo, doctora María Fernanda, con toda la oferta que ya tiene la Secretaría de Desarrollo Económico en general, y es, ¿será que podemos destinar de ahí? Usted ha hablado ahora que dentro del observatorio puede haber un énfasis, pues, o una gente dedicada a hacer el observatorio de economía, de industrias creativas, pero también tal vez dentro de Capital Semilla se pueden hacer algunos cupos específicos para esto, lo mismo, Juana, en empleo juvenil. O sea, si todos estamos de acuerdo, como nos han dicho hoy, cómo empezamos a concentrar esfuerzos y en qué puntos de toda esa infraestructura y de toda esa gama de proyectos y programas que tiene la alcaldía, pues listo, y entonces, ¿con cuáles le vamos a empezar a trabajar? Yo creo que es un proceso que deberíamos ir haciendo de forma paralela o simultánea al mapeo. Mientras hay unos que están haciendo el mapeo, otros deberíamos estar diciendo, bueno, y que una vez los identifiquemos, ¿qué herramientas de todas estas les vamos a aplicar? En el tema de la educación, Miguel, pues a mí me ha alegrado mucho, y que lo repitas, que esa ciudadela universitaria, ciudadela educativa de Occidente, va a tener como este énfasis, arte, cultura e industrias creativas. Me parece más que necesario. Había un llamado que hacía Analía a que desde el mismo rediseño que se está haciendo, tengamos en cuenta a los creativos para diseñar los espacios físicos. ¿Sí? Porque es que no es lo mismo, yo soy ingeniero civil, y un ingeniero civil no te va a diseñar un buen salón para artistas. Uno lo hace cuadrado, duro y sin ventanas para no tener que hacer una viga de más.
Entonces, de verdad es importante, ya que estamos en eso, y eso es urgente porque la estamos rediseñando, incluir a los creativos. Sin duda ese espacio va a ser muy bueno para todo esto que estamos hablando, pero también tengamos en cuenta, Amalia, por ejemplo, hay una cantidad de infraestructura en la ciudad que hoy está subutilizada. Uno va a las uvas y encuentra salones vacíos. O sea, ya tenemos espacios donde también pueden suceder cosas en este sentido, donde al chico no únicamente se le enseña a tocar violín, sino que se le enseñe a gestionar su proyecto musical. Listo, ya tocó el violín y entonces, ¿cómo va a vivir de eso? Eso también necesitamos enseñarle a los chicos. Tenemos que estudiar el tema del freelance y esta inestabilidad laboral, que no es mala, a mí la inestabilidad no me parece mala. Yo soy juicioso pero inestable, eso yo creo que favorece la creatividad. Yo sé que muchas veces escapa de lo que puede hacer un municipio, porque hay temas que son de leyes nacionales, pero tenemos que ser capaces de encontrar unas formas de apoyar, de darles una estabilidad dentro de ese sistema tan variable. Y finalmente, esto es más a mediano o largo plazo, qué bueno que también que pensemos en, ¿será que es necesario, pertinente, ya una aglomeración física de estas actividades? Ese es el origen verdadero de la palabra clúster, era juntar la gente físicamente, o sea, geográficamente juntarlo. Es un poco la idea que hay alrededor de Ruta N, es que alrededor haya empresas dedicadas a la innovación. Entonces, ¿será que también vale la pena identificar en la ciudad otros lugares? Hay una especie de clúster también en el tema de diseño textil que se ha ido armando de manera espontánea, diría yo, alrededor del aeropuerto La Herrera, ¿cierto? En la parte ahí por la 10. No sé, lo menciono porque el POT tiene previstas una gran cantidad de zonas de renovación urbana por aquí en toda esta zona plana. Y en esa renovación urbana podemos pensar en eso. Y hay mecanismos para fomentar esa aglomeración. Lo hizo Barcelona en el distrito 22 Arroba, y es para fomentar que allí en ese barrio llegaran las empresas cuyo objetivo fuera la innovación, como estamos haciendo aquí en Ruta N, entonces se les daba un incentivo adicional en temas de índice de construcción, en fin, hay una cantidad de herramientas. Entonces no digo que haya que hacerlo, pero tal vez vale la pena analizarlo, qué tan bueno sería si tuviéramos en algún lugar de la ciudad una zona de publicistas, arquitectos y diseñadores gráficos. No sé si sea la solución, pero creo que vale la pena explorarla. Resta decir pues que agradezco su atención. Yo creo que estamos verdaderamente todos con la misma idea. Solo nos quedan 3 años y medio y yo creo que hay que aprovecharlos bien para que al final de este periodo podamos decir, no que Medellín es la ciudad más creativa del mundo, ni que seamos el mayor PIB del mundo en creatividad, pero sí que ya nos metimos de lleno a este tren y que no nos vaya a dejar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, concejal Daniel Carvalho.